Soy Betty, tengo 32 años. Soy madre trabajadora y vivo con mi esposo y mi hijo. Entré a la empresa en la que trabajo actualmente justo después de terminar la universidad. Y este es mi 10º año allí. Tomé una licencia por maternidad cuando di a luz, pero tan pronto como mi hijo cumplió 1 año, regresé y he estado trabajando arduamente en ventas desde entonces. Debido a mis esfuerzos constantes, se avecina una promoción y, últimamente, el trabajo ha sido aún más placentero. Por otro lado, mi esposo, que es 3 años menor que yo, ha estado cambiando de empleo desde antes de que nos casáramos. Quiere empezar su propio negocio algún día, según él, para convertirse en un emprendedor exitoso en el futuro. Es mejor adquirir experiencia en varias empresas en lugar de quedarse en un solo lugar. Pero al ver su situación actual, cada vez que cambia de trabajo, su salario parece bajar. Siempre me he preguntado si realmente está adquiriendo habilidades, pero sentí que debía apoyar al hogar para que su sueño se hiciera realidad. Quería creer en el potencial del hombre que amaba. Sin embargo, me traicionó de una manera inimaginable. Intentó atraparme. Durante aproximadamente los primeros 2 años de nuestro matrimonio, las cosas estaban bien entre nosotros. Debido a su situación laboral inestable, nuestra vida no era fácil, pero era divertido soñar con construir nuestra propia casa una vez que su negocio despegara o viajara al extranjero. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar alrededor del momento en que nació nuestro hijo. Se volvió notablemente más frío conmigo. Al mirarlo ahora, tal vez no cambió mucho, pero tener un hijo me hizo darme cuenta de su verdadera naturaleza. Nunca le gustaba hacer las tareas del hogar, y especialmente odiaba ser padre. Era algo manejable cuando estaba en licencia de maternidad en casa, pero una vez que regresé al trabajo, cada día se volvió extremadamente ajetreado. Me levantaba temprano para preparar el desayuno para la familia, dejaba a mi hijo en la guardería y, después del trabajo, corría a recogerlo, hacía algunas compras y preparaba la cena. Estaba constantemente en movimiento, deseando que alguien me ayudara. Sin embargo, mi esposo nunca me había ayudado, considerando que tenía más tiempo libre. Deseaba que al menos pudiera llevar a nuestro hijo a la guardería, pero se negó rotundamente. Cuando le pregunté por qué, dijo que no quería ser considerado un hombre que no está ocupado en el trabajo solo porque tiene tiempo para llevar a su hijo. Me sorprendió su excesiva preocupación por sí mismo, pero traté de asegurarle que hoy en día es bastante normal que los hombres participen en la crianza. De hecho, veo a muchos papás en traje dejando a sus hijos en la guardería, pero, por más que le decía, él seguía obstinado. Para evitar peleas constantes, eventualmente cedí. Entre mis inicios temprano, horas extra, las tareas del hogar y el cuidado del niño, estaba agotada, pero seguía adelante por mi familia. Hubiera sido bueno si alguien pudiera haberle hablado con sentido. La única persona que parecía respetar, mi suegro, lamentablemente estaba en una asignación de trabajo en otro estado. Mi suegro siempre entendía y apreciaba mi trabajo, a menudo elogiándome por manejar tanto mi trabajo como las tareas del hogar. Incluso durante mi embarazo, aconsejó a su hijo que me cuidara. Sin embargo, poco después de que nació nuestro hijo, fue trasladado a un lugar lejano. Su esposa, mi suegra, se quedó en su casa. A diferencia de él, ella era blanda con su hijo y siempre tomaba su partido, así que no era de mucha ayuda. Siendo una ama de casa de toda la vida, mi suegra parecía desaprobar que yo siguiera trabajando después del parto. También podría estar molesta por la inestabilidad laboral de su hijo. Le molestaba que yo, su esposa, estuviera logrando más en el trabajo. A menudo soltaba comentarios sarcásticos sobre que estaba descuidando mis deberes como esposa y madre al enfocarme demasiado en mi trabajo. Probablemente era consciente de que yo era quien principalmente sostenía a la familia financieramente, aunque en un momento, incluso dijo que era cruel dejar a nuestro hijo en la guardería por tantas horas y que debería simplemente dejar mi trabajo. Probablemente, con mi suegro fuera, se sentía un poco sola. De vez en cuando, venía a nuestra casa, lanzaba algunos comentarios y luego se iba. Era doloroso ser criticada de manera unilateral, pero pensé que tal vez era difícil para las personas mayores con puntos de vista tradicionales entender. Más o menos me resigné a ello. Pero lo que es peor, parecía que mi esposo también resentía mi éxito en el trabajo. Un día, recibí un aumento debido a mi arduo trabajo. Sin embargo, cuando se lo informé a mi esposo, todo lo que respondió fue está bien. Me entristeció que ni siquiera pudiera ofrecer una simple felicitación, siquiera por cortesía. Eventualmente, comenzó a reprocharme, sugiriendo que me estaba volviendo presumida solo porque estaba ganando un poco más. Enfrenté críticas continuas de mi esposo y de mi suegra,
Comencé a preguntarme por qué trabajaba tan duro todos los días e incluso empecé a arrepentirme de haberme casado con él. Además, día a día, mi esposo empezó a llegar a casa cada vez más tarde. En aquel entonces, trabajaba en una fábrica y se suponía que terminaba a una hora fija. Sin embargo, a veces no regresaba a casa hasta tarde en la noche. Cuando le preguntaba por qué llegaba tan tarde, siempre decía que estaba trabajando. No le creía, pero cada vez que intentaba obtener una razón clara, se irritaba rápidamente, así que no lo presionaba demasiado, pero no podía evitar sentirme sospechosa de su extraño comportamiento. Luego sucedió lo inesperado. Una tarde, mi suegra vino a nuestra casa y anunció, aunque era común que visitara sin previo aviso, que ese día había sido agotador para mí. Más temprano, había habido un día de campo para mi hijo y después de varios días de horas extras y despertándome temprano para hacer sándwiches para el almuerzo, solo quería dormir temprano, especialmente porque tenía una reunión de negocios importante a la mañana siguiente. Mi hijo también parecía estar cansado. Para cuando mi suegra llegó, él ya estaba en su habitación, pero con ella allí, no podía simplemente irme a la cama, sintiéndome obligada. Arrastré mi cansado cuerpo a la cocina para prepararle un café. Sin embargo, de repente, mi esposo me agarró del brazo. Confundida, miré hacia arriba para verlo diciendo, debes estar cansada, déjame hacerlo. Era raro que él ofreciera ayudar en la cocina. Por lo general, no importaba lo cansada que estuviera del trabajo, él me hacía encargada de todo, desde cocinar hasta limpiar. Supuse que probablemente solo estaba tratando de impresionar a mi suegra, pensando que solo habla y no actúa. Traté de seguir hacia la cocina, ignorándolo, pero no me soltaba del brazo. Con un tono firme, dijo, solo siéntate y descansa, posiblemente guiándome hacia el sofá. Estaba en un aprieto. Si dejaba que mi esposo preparara el café, mi suegra empezaría a quejarse. Probablemente se quejaría de cómo yo lo estaba mandando. Sin embargo, para mi sorpresa, incluso mi suegra dijo, solo siéntate y relájate, deteniéndome con una sonrisa. Mientras hablaba con ella, mi esposo fue a la cocina y comenzó a preparar el café. Algo no estaba bien. No había forma de que de repente fueran tan amables. ¿Qué está pasando hoy? Mientras reflexionaba, mi esposo vino con una bandeja de tazas. Bueno, toma un café, sonrió, colocando la taza frente a mí. Le agradecí pero lo observé de cerca. Él seguía echándome miradas furtivas, e incluso mi suegra parecía inusualmente inquieta. Algo definitivamente estaba pasando. Luego volví mi mirada a mi taza y lo entendí. Me di cuenta de que él estaba tramando algo. Había una razón detrás de su amabilidad repentina. No iba a caer en sus trucos. Decidí actuar de inmediato. Oh, vaya, más les vale estar listos. Ya no me contendré más. Levantando la taza frente a mí, me detuve justo antes de tomar un sorbo y le dije a mi esposo, ¿tenemos unas galletas? ¿Deberíamos comerlas? Normalmente, mi esposo nunca serviría bocadillos a los invitados, pero dado que me dijo que me sentara y descansara hoy, tendría que traer las galletas. Al principio, se veía desconcertado, pero como esperaba, dijo, oh, cierto, y se levantó para buscar los bocadillos en la cocina. Mi suegra dijo, oh, lo siento por molestarte, y también fue a la cocina. No perdí esta oportunidad. Cuando mi esposo regresó con las galletas, finalmente tomé un sorbo de mi taza. Mi suegra, que estaba sentada junto a mí, también empezó a beber su café. Durante un rato, los tres conversamos sobre temas triviales. Y le mostré a mi suegra un video del día de campo de nuestro hijo, pero tanto mi esposo como mi suegra seguían mirándome extrañamente, a pesar de sentir sus intensas miradas. Bebí mi café con una expresión seria. Al verme así, mi esposo inclinó la cabeza, justo cuando pensé que las cosas pasarían sin incidentes. Algo sucedió. La cara de mi suegra se puso pálida y de repente se levantó. Luego salió corriendo de la sala, abrazándose el estómago. Se dirigía al baño. Pensé para mí misma. Lo sabía, y miré a mi esposo. Él estaba allí, con los ojos abiertos en shock. Luego, por un momento, me lanzó una mirada fulminante antes de apresurarse tras mi suegra. Afuera del baño, estaba golpeando la puerta, gritando, «Mamá, ¿estás bien?» Ella estaba quejándose en el baño, pero no podía entender exactamente lo que mi suegra decía, aunque podía adivinar por sus quejidos. Después de unos minutos, mi esposo regresó a la sala, dejando a mi suegra en el baño. Su rostro estaba pálido y mordía su labio. Le dije, parece que pusiste algo en mi café. Así que eras tú. Después de todo, él gritó de vuelta con los ojos salidos. Sonreí con suficiencia. No, fuiste tú. Claro,
Solo cambié mi café con el de tu madre porque parecía sospechoso. Eres la peor esposa del mundo, sospechando de mí así, replicó. Bueno, ¿quién es el peor realmente? Te dejé. Probablemente pusiste laxantes o algo en él, dije. Había un polvo extraño en el borde de la taza. Era demasiado obvio. Había una pequeña cantidad de polvo blanco en el borde y dentro de la taza que mi esposo me había dado. Si fueras alguien que hace café a menudo, no hubiera sospechado. Pero mi esposo nunca hace las tareas del hogar. Y mi suegra cree que es natural mandar al niño. El que fueran amables y me dejaran descansar era demasiado bueno para ser verdad. Así que estaba alerta a las acciones de mi esposo y al café que me dio. Después de ser atrapado, mi esposo confesó todo. Planeaba arruinar una importante reunión de negocios que tenía al día siguiente haciéndome enfermar. Si su plan hubiera funcionado, habría tenido que cancelar la reunión o habría estado corriendo al baño durante ella, posiblemente dañando mi reputación en el trabajo. Poner algo en la bebida de alguien es claramente un crimen. ¿De verdad nos odian tanto para bajar tan bajo? Comencé a sentir lástima por ellos. Mi esposo, ahora completamente desafiante, me miró con ira y dijo, si algo le pasa a mi mamá, te demandaré por daños y perjuicios, ¿sabes? Sin embargo, le respondí con una sonrisa burlona, ¿de qué hablas? Tú serías el que me tendría que pagar a mí. Siempre supe que me estabas engañando. ¿Qué? Mi esposo se quedó paralizado, aunque tenía mucho tiempo libre. Siempre decía que estaba trabajando hasta tarde. En sus días libres, salía solo, dejando prácticamente ningún tiempo de calidad con la familia. Cuando estaba en casa, estaba constantemente en su teléfono. Me sentí sospechosa, así que contraté una agencia de detectives para seguirlo. Los hallazgos fueron como esperaba, evidencia incriminatoria. Se había hecho pasar por un hombre soltero en un bar. Conoció a una joven y empezó a salir con ella, mintiendo sobre empezar un negocio pronto. La ingenua chica, recién salida de la universidad y sin experiencia en el mundo, debió haber creído sus mentiras. Luego intentó explicarse, diciendo que quería elevar su autoestima saliendo con una joven. Podía imaginarlo fácilmente presumiendo de convertirse en un gran empresario en el futuro. Si tenía tanto tiempo libre, debería haber estado trabajando más duro. Tal vez siempre fue irreal pensar que un hombre tan consentido como mi esposo empezaría su propio negocio. Quizás no esperaba que su aventura se expusiera, pero al ver su rostro pálido, le dije firmemente, vamos a divorciarnos. Tendrás que darme una compensación y, por supuesto, manutención infantil también. Quizás al darse cuenta de que no había salida, mi esposo resignado dijo, está bien, pero agregó, solo para que lo sepas, me llevaré la mitad de los ahorros. Sé que has estado escondiendo dinero. No hay dinero para ti, me reí por dentro. La mayoría de los ahorros restantes eran de mis días de soltera. El dinero ahorrado antes del matrimonio no está sujeto a división de bienes. Al oír esto, dijo, eso no puede ser correcto, pero también has estado ganando recientemente. ¿El dinero que he ganado recientemente? Con tu escaso aporte, la mayor parte se ha gastado en gastos de vida. Al escuchar esto, bajó la cabeza en desesperación. Agregué, por cierto, todos los muebles y electrodomésticos de la casa fueron comprados con mi dinero. Ni siquiera pienses en llevártelos. El contrato de arrendamiento de la casa está a mi nombre, así que simplemente empaca tus cosas y lárgate lo antes posible. Luego le dije a mi suegra, que había salido del baño con cara cansada, voy a informar de esto a tu esposo. Mi suegra rogó, por favor, no se lo digas, pero seguí adelante y llamé a mi suegro. Como esperaba, estaba furioso y le pidió a mi suegra que se divorciara. Después de darse cuenta de que no tenía ganancia financiera en la división de bienes, parecía que mi esposo finalmente entendió la gravedad de su situación. No quiero romper, no puedo vivir sin ti, Betty, lloró y suplicó. Incluso se arrodilló y rogó. Pero una disculpa ahora no cambiaría cómo me sentía. Contraté a un abogado y logré divorciarme de él. Exigí una gran cantidad de dinero por compensación y manutención infantil. Con un ingreso bajo, no pudo pagar la compensación de una sola vez y terminó con deudas masivas. Sin embargo, el castigo no terminó ahí. Presenté una denuncia a la policía porque mi esposo y mi suegra habían puesto laxantes en mi café, resultando en que ambos recibieran veredictos de culpabilidad por agresión. Aunque recibieron penas suspendidas, ahora tienen antecedentes penales. Al final, mi esposo fue dejado por su amante, para pagar sus deudas. Trabajó incansablemente día y noche. Mi suegra también se divorció, así que ahora llevan vidas miserables juntos. Obtuvo lo que merecía por intentar sabotearme, la columna vertebral de nuestra familia, por pura envidia.
En cuanto a mí, recientemente tuve un trato comercial muy exitoso y fui promovida a líder del equipo de ventas. Me mudé del apartamento que compartía con mi esposo y alquilé un nuevo condominio. Mi hijo y yo vivimos felices juntos ahora, aunque mi primer matrimonio fue un fracaso. Seguiré trabajando duro y trataré de disfrutar mi vida. Cuídense, todos.